En esta diapositiva quiero centrar la atención en un fenómeno sintáctico, pero que también afecta la morfología, que es la... perdón, que es la clisis. La clisis es un fenómeno que en la cual es un fenómeno en el cual hay una serie de elementos léxicos átonos que se llaman clíticos, que pueden mutar de su lugar. También acá lo podemos relacionar con el tema de las colocaciones, aunque en este sentido es más flexible, o hay algunas posibilidades de colocar estos clíticos que son algo así como una moda en determinadas épocas de la lengua castellana. Estos clíticos a veces actúan como morfemas y a veces actúan como palabras. O actúan, podemos decir que tienen esa doble funcionalidad. Y eso es lo que esta exposición está en relación con esta abeisos. Nos queda como una palabra, una frase un poco rara, pero no es tan rara si vemos que tiene el verbo haber conjugado, y el pronombre adherido al verbo. Esto se llama enclisis. Es una forma muy extraña para el español actual, porque actualmente nosotros diríamos, si nos pudiéramos expresar de esta forma, os habéis. Entonces acá tiene una posición como un proclítico. Proclisis en esta situación, precediendo al verbo. Enclisis unido al verbo después de la desinencia personal. Esto es muy interesante porque también estamos en este proceso de adecuación, de adaptación del sistema, y vamos a ver que hay situaciones en las que aparecen formas enclíticas y formas proclíticas. Enclisis, proclisis, tendremos que poner acá. Proclisis. Y muchas de estas expresiones tienen que ver también con la cuestión de la oralidad. Hay formas que son más comunes en la oralidad y otras que son más comunes en la escritura. ¿Qué más? Por ejemplo, hay otro ejemplo que lo van a encontrar más adelante,
de esto que estamos diciendo, y es, por ejemplo, es esta expresión. Aquí las escribo. Ya cuando la lean se van a dar cuenta. Maravíllome. Entonces acá tenemos el pronombre personal de primera persona como un proclítico. Nosotros actualmente no usamos este tipo de expresiones, diríamos me maravillo. O en el sentido de me asombro. Pero en este momento y también en siglos anteriores es muy común esta proclisis. Bueno, avanzamos un poco más. Aquí quiero que observemos esta expresión de lo coloquial, ora sus, es decir, bueno, vamos, bueno, comencemos. Es algo para, vamos con ánimos hacia arriba. Esa expresión sus la vamos a encontrar en muchas manifestaciones, por ahí un poco en desuso actualmente, pero sí se escucha, y que tiene que ver con esta forma suso, es decir, algo que está hacia arriba. Por eso decimos, por ejemplo, el susodicho. Ya como una forma gramaticalizada, como una frase hecha, ¿no? Bueno, esto es como una nota léxica muy interesante, para observar cómo estas formas del pasado reaparecen en otros contextos. Otra cosa que quiero apuntar aquí es, digo que os doy mi fe, dar mi fe. Dar mi fe con el sentido de dar la palabra. Comprometerse. Esto es una expresión pragmáticamente muy fuerte, porque hay un compromiso de cumplir con aquello que se promete. Otro rasgo que también podemos decir, otro elemento léxico que podemos tener en cuenta aquí es este, mohíno. Si buscamos en el diccionario, vemos que mohíno es un arabismo, es decir, que tiene un origen no latino, y esto daría cuenta de ese proceso en el cual se han ido incorporando elementos de la cultura árabe, elementos léxicos, ¿no? Elementos, bueno, de todo tipo, pero también elementos léxicos. Y por lo tanto, esa expresión mohíno solo es entendible
en el ámbito de los que manejan la lengua castellana. Entonces también tenemos acá ese doble juego que hace el interlocutor. Por momentos usa palabras muy similares entre el castellano y el italiano para lograr un acuerdo con sus interlocutores, pero también en otros momentos hace uso de estas expresiones de carácter coloquial que de alguna manera ponen una distancia entre los interlocutores. Avancemos un poco más. Bueno, aquí quiero que pongamos atención al concepto de los intensificadores. Como expresiones, ya sea morfológicas o léxicas, que precisamente lo que hacen es funcionar pragmáticamente como una especie de indicadores de intensidad. Lo más común que tenemos aquí es el uso del superlativo, cuando ellos les responden: yo por mi parte estoy contentísimo. Fíjense que se mantiene todavía esa doble S etimológica. Entonces acá tenemos como intensificador el superlativo. Y por otro lado, fíjense, este otro intensificador: harto me basta. La forma harto es un intensificador que viene de la forma latina fartus. Ya vamos a estudiar qué pasó con ese sonido fricativo inicial. Y este otro, que también es un modalizador del discurso, para mí no era menester el más que la primera promesa. O sea, también, en tercer lugar, entonces, este otro intensificador. Más que. Aunque aquí con un carácter o con una función como de relativizar la afirmación. Fíjense de nuevo aquí el fenómeno que decíamos de el fenómeno de la el fenómeno de la clisis. Acá, fíjense, acá tenemos entonces enclisis. Parece ser que con el imperativo no hay posibilidad de cambiar la ubicación. No podemos decir lo decid, como en los casos que hemos visto precedentemente, en donde el orden se puede alterar. Entonces aquí ya se va configurando, se va gramaticalizando el uso de la enclisis con imperativo. Bueno, avancemos un poco más.
En este otro ejemplo quiero poner el énfasis también en una forma verbal que a mí por lo menos me llama mucho la atención, porque es la segunda persona del pretérito perfecto, la segunda persona del singular, y fíjense que hay un fenómeno que por lo menos en el ámbito doméstico, cuando imitamos a un porteño en su supuesto bien hablar, cómo añade esa S a la segunda persona, una S que no es etimológica, sino que lo hace por analogía. Nosotros sabemos que el pretérito perfecto que llamamos el pretérito perfecto simple en español es un calco del pretérito perfecto latino, ¿no? Calco del latín, en el sentido que tiene recuerden que el latín, el pretérito perfecto, tiene un morfema de tema o una raíz que cambia, y también tenemos desinencias personales específicas. Entonces, esa desinencia perdón, esa desinencia indica plural, aunque no lleva S, ¿verdad? Es la forma latina correcta. Por un fenómeno que se llama analogía con las otras formas de la segunda persona, lo que hace el hablante es añadir un sonido. Este fenómeno también tiene un nombre específico que ya vamos a ver en su debido momento, pero fíjense cómo hay fenómenos que parecen muy del siglo XXI, del siglo XX, y ya lo vemos en estos textos del siglo XVI. Avanzamos un poco más. Acá quiero también poner un poco el acento en algún aspecto de la fonética en este verbo, que resulta un poco raro, entreterníades. Veamos un poco cómo viene la cosa aquí. Esto evidentemente es del verbo entretener. Hemos dicho que hay una predilección por las perífrasis, y esta forma verbal no es una excepción. Entonces, a la forma entretener que es el infinitivo, a esta forma que es el infinitivo le agregaríamos la terminación de una forma del verbo haber de entretener, habríais de entretener, que se resume
en esta forma. Entonces, entreteneríades sería una forma posible. Lo marcamos así con un asterisco porque no tenemos el registro de esa forma. Fíjense lo que pasa acá. En esta sección pasa lo que ya dijimos con respecto a esta forma a esta forma de la segunda persona del plural. Se produce la supresión de este sonido y se produce la diptongación de la A con la E en el futuro. Digamos, en un futuro cercano del cambio lingüístico. Y acá entretenería, o sea, aquí hay un problema de pronunciación, se hace como muy extenso, entonces también se pierde un fonema y nos quedaría entonces el entretenríais, por decirlo así. Y de nuevo acá tenemos un problema de dificultad de pronunciación y entonces se produce el cambio de posición de las consonantes. Hay una rotación de las consonantes, lo que va a dar entreteníais. Bueno, acá lo tenemos con esta forma antigua donde se conserva la dental y la E.